En mi 65 cumpleaños, descubrí un sorprendente mensaje que transformó mi vida para siempre. El sol apenas empezaba a asomarse, tiñendo de oro el polvo de mi pequeña casa de adobe en el pintoresco pueblo donde había dedicado la mayor parte de mi existencia a enseñar. Era un día especial para todos, menos para mí. Mientras mis hijos se reunían en la sala llenando el espacio con risas y recuerdos, yo me sentía como un extraño en mi propia celebración. El eco de la ignorancia de mis logros resonaba en mis pensamientos. Realmente había dejado alguna huella en esta comunidad que tampoco valoraba el conocimiento. Al caer la tarde, una de mis hijas entró con un viejo saco en sus manos. «Papá, esto era de la abuela», me dijo con una sonrisa. Al abrirlo, el aroma a papel envejecido me atrapó. Un mundo de palabras olvidadas se mostró ante mí, hojas que contenían la historia de mi familia. Mientras las exploraba, una carta en particular salió a relucir, marcada por menos signos del tiempo que las demás. Mi corazón se aceleró, una curiosidad mixta de expectativa y miedo me invadió. Al empezar a leer, descubrí algo que cambiaría todo. Mi abuela había sido pionera en la investigación científica en este pueblo, un faro de inteligencia en un tiempo donde pocas mujeres se atrevían a alzar la voz. Su lucha contra los prejuicios de género y clase resonaba en cada palabra, desafiándome a reconocer un legado que había ignorado. La revelación desató en mí una tempestad de emociones. ¿Por qué había dejado que su valentía se nublara por mi sentido del fracaso? La admiración me atravesó como un relámpago, pero también la desesperación. Mientras los ecos de las risas se desvanecían en el aire, el peso de mi propia insignificancia me aplastó. La necesidad de dejar un legado crecía, pero la sombra de la envidia y el desprecio de algunos colegas se cernía sobre mí. ¿Cómo podía enfrentar las adversidades de un sistema que siempre había hecho sentir que mi voz no importaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ciclo de emociones se intensificó al darme cuenta de que cada carta, cada historia contenida en ese saco representaba un pedazo de identidad que estaba a punto de recuperar. Sin embargo, también era un recordatorio de que el camino por delante no sería sencillo. La idea de ser un académico activo y reconocido era aterradora. En mi mente, las sombras de mis inseguridades se multiplicaban, amenazando con ahogarme en un mar de dudas. Las cartas de mi madre se convirtieron en un refugio emocional y a la vez un castigo. ¿Cómo enfrentar el desafío de ser el continuador de una historia tan monumental y al mismo tiempo tan frágil? Las voces de mis hijos resonaban con admiración, pero el peso del legado podía volverse un yugo. En la penumbra de la sala, razones de no seguir adelante surgían como bandidos inesperados. El miedo a fracasar era agudo, incluso más que la necesidad de ser visto y reconocido, y así, mientras me sumía en este torbellino de emociones, me encontré atrapado en un dilema que resonaba en mis venas. El deseo de hacer justicia por la valentía de mi abuela se confrontaba con mi propia duda y miedo de volver a ser ignorado por quienes me rodeaban. ¿Lograría finalmente redescubrir mi voz perdida, o dejaría que el eco de la indiferencia envolviera mi legado para siempre? La mañana siguiente la encontré en silencio. El mismo espacio que había estado lleno de risas la noche previa ahora se sentía como un escenario vacío. Mis hijos habían regresado a sus rutinas, dejándome solo con los ecos de lo que había sido una celebración. La casa mostraba los vestigios de la alegría, globos desinflados, restos de pastel, y el suave aroma de la comida que aún persistía. Sin embargo, todo eso parecía desvanecerse ante la nueva realidad que me había revelado la carta de mi abuela. No podía evitar establecer paralelismos. Ella había luchado por ser reconocida en un mundo que valoraba lo superficial, mientras que yo me encontraba en un estado similar, atrapado entre el deseo de ser escuchado y el temor a no ser lo suficientemente digno. Me pregunté, ¿qué había sido de mi propia voz en todos estos años? Una voz que había permitido que otros la silenciaran. La idea de revivir la pasión que he llevado en el corazón durante décadas comenzó a palpitante nuevamente. Tomé conciencia de mi papel no solo como educador, sino como portador de un legado que debía ser compartido. De repente, el peso del pasado se transformó en una carga que deseaba llevar. En ese instante, decidí actuar.
Saqué el puñado de cartas que había leído el día anterior y comencé a tomar notas, alimentando la idea de un proyecto que nunca había tenido el valor de iniciar. Quería escribir un libro que conmemorara no solo la historia de mi abuela, sino también mi propia travesía en el mundo del conocimiento. Quería que la juventud de mi pueblo conociera su legado, que entendieran que la lucha por la voz es esencial. La idea resonó en mi mente. Pero también volvió la inquietante realidad de mis colegas, quienes habían sido escépticos de mis capacidades durante tantos años. Entonces, en lugar de verlos como adversarios, pensé en cómo podría convertir esas incertidumbres en motivación. Me hallaba en un punto de inflexión, y el miedo a la crítica se transformó en combustible para mi determinación. Mis días en la escuela pasaron de ser rutinas monótonas a ser conocidos como oportunidades para inspirar un cambio. Comencé a hablar abiertamente sobre mi abuela en clase, compartir su historia con cada grupo de estudiantes. Las reacciones eran sorprendentes. Chicos que se mostraban desinteresados comenzaban a hablar de cómo su propio legado familiar les inspiraba. La posibilidad de transformación se convirtió en contagiosa. Sin embargo, la figura de mis colegas continuaron rondando como sombras, recordándome que no todos estaban dispuestos a aceptar mi cambio. Un grupo de ellos, escépticos ante mi renacimiento, decidieron que era tiempo de actuar. Se rumoraba que estaban preparando una campaña para desacreditarme en la comunidad, aprovechando el viejo argumento de que un anciano no podía aportar nuevo conocimiento. A pesar de eso, cada vez que sus voces de duda amenazaban con disminuir mis pasos, recordaba la valentía de mi abuela, cuyas palabras me acompañaban como un mantra: nunca permitas que te digan que no eres lo suficientemente bueno. Esa frase resonaba en mis venas, instándome a seguir adelante. Yo estaba decidido a no ser silenciado una vez más. Cada línea escrita, cada charla en clase, servía como un grito de resistencia y un llamado a la acción. La historia de mi abuela se fue entrelazando con la mía, creando una narrativa rica en luchas y triunfos. Pero, a medida que me acercaba a la culminación del libro, la presión aumentaba. La campaña en mi contra comenzaba a tomar forma, y el temor a ser atacado me acechaba. La ambivalencia se convirtió en un nuevo desafío. ¿Debería continuar con mi proyecto, o protegerme de la inminente confrontación? Con el corazón acelerado, me enfrenté a esta nueva etapa de mi vida, sabiendo que cada decisión que tomara sería crucial. Era un camión cargado de expectativas, tanto propias como ajenas. El momento de tomar la decisión a la que tantas veces había temido se acercaba, y la duda se hizo más intensa. La única cuestión era saber si estaba listo para enfrentar la batalla, porque el eco de una voz que se niega a ser oído es un rugido que jamás se apaga. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades y pensamientos. Me encontré sumido en la escritura, los días se transformaban en noches, y las horas escurrieron entre mis dedos mientras tecleaba frenéticamente la historia que anhelaba compartir. Cada párrafo que insertaba se sentía como un ladrillo en la construcción de un legado, una afirmación de mi existencia que se alzaba frente a las sombras de la crítica. Sin embargo, el temor susurrante no desapareció. Las reuniones con mis colegas empezaron a ser tensas, un baile en el que cada palabra pronunciada parecía cargada de juicios ocultos. Noté miradas de reojo, susurros a mis espaldas. La camaradería que una vez fue mi refugio se transformó en un campo de batalla. Estrategias y tácticas se empezaron a distribuir, como si un plan clandestino se estuviera gestando para desmantelar mi esfuerzo. El eco de las dudas regresa a mi mente, pero esta vez luché. Me propuse canalizar todas esas energías negativas en un impulso proactivo. Comencé a buscar espacios fuera del aula, lugares donde pudiera presentar mis ideas a un público más amplio. Oportunidades inesperadas surgieron. Una pequeña librería local organizó un foro de autores emergentes. Era el escenario ideal para compartir una parte de mi trabajo y hacer crecer la narrativa que iba desarrollando. Ese día me preparé meticulosamente, revisando el contenido que pensaba presentar. Mis notas estaban repletas de reflexiones sobre la importancia de la voz, la lucha por dar a conocer nuestras historias ocultas. Mientras el día se acercaba, mi inseguridad fue creciendo, un recordatorio de las voces en mi entorno que desestimaban mi valor. Sin embargo, cada susurro de duda se convertía en una brasa que avivaba mi pasión por el proyecto. Finalmente llegó el evento. A medida que me preparaba en el backstage, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Mirar a mi alrededor me reveló a otros autores jóvenes, entusiastas, y con sus propias historias que contar. Era un recordatorio de que muchos luchan batallas similares, que la voz no es exclusiva de unos pocos. Subí al escenario, mi corazón latía a 1000 por hora, cada mirada sobre mí representaba un reto. Sin embargo, al abrir la boca y comenzar a hablar,
algo cambió. La fluidez de mis pensamientos se transformó en una corriente de conexión con el público. Sentí que estaba compartiendo una parte de mí, y poco a poco, los rostros se encendieron con un brillo de reconocimiento. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el espacio, y las historias de mi abuela se unieron a la mía, creando un tejido vibrante de experiencias humanas. Las preguntas y comentarios de la audiencia fueron enriquecedores. Me encontré dialogando, discutiendo, desafiando su percepción. Era una danza de ideas, un lugar donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Por primera vez en años, me sentí realmente visto, valorado. Sin embargo, justo antes de que el eco de mis palabras se disolviera, un hombre en el fondo levantó la mano. Se identificó como un colega de la escuela. ¿Crees realmente que uno puede cambiar el mundo con historias viejas?, preguntó, con un tono de desdén. La pregunta me golpeó como una bofetada. En ese instante, comprendí que mi lucha no era solo por la aceptación personal, sino por destacar la importancia del legado a través de relatos que a menudo son desestimados. El reto no se trataba únicamente de mis palabras, sino de confrontar la narrativa que otros habían tejido sobre mí. La discusión tomó un giro inesperado, y la adrenalina corrió por mis venas. La presión de demostrar mi valía frente a críticos estaba sobre mí y me condujo a una revelación crucial. La historia es poderosa, sí, pero el coraje de contarla mentiría en mí. En ese momento, decidí defender la relevancia de lo que había compartido, no solo por mí, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Al finalizar el evento, un torrente de emociones chorreaba a través de mí. Sin embargo, sabía que la confrontación no había terminado. Al contrario, estaba en su inicio. La campaña de mis colegas se avecinaba y temía que podía ser más brutal de lo que había anticipado. El ambiente en la escuela cambiaría, y estaba preparado para lo que podría venir. La voz que estaba comenzando a alzar sería el mismo estandarte que nunca había recogido antes. Los ecos de mi abuela resonaban en mi ser y, por vez primera, sentí el verdadero peso de su legado. Era el momento de dar un paso decisivo. La pregunta retumbaba en mi mente. Estaba listo para enfrentar no solo la crítica, sino también la posibilidad de un cambio radical en mi vida profesional. Mientras tanto, el eco de esa pregunta continuaba resonando en mi mente, retándome a no rendirme y seguir adelante. Sin embargo, cada decisión que se acercaba podría cambiar mi destino para siempre. La semana siguiente giró en torno a una sombra inminente. Había llegado el momento de regresar al aula. La atmósfera era tensa, como si cada estudiante percibiera el peso de mis palabras, como si tuvieran la capacidad de cambiar algo radicalmente. Sin embargo, el temor de ser objeto de burlas por lo que había dicho en el foro me invadía. Al entrar, sentí las miradas de mis colegas como flechas envenenadas. Había personas que anteriormente me apoyaban, pero ahora, en sus ojos solo reflejaba juicio. Las sillas chirriaban cada vez que me acercaba a la mesa, un eco de frágil unidad que se desmoronaba ante la audaz defensa de mi legado. Mi proyecto ya no era solo un esfuerzo individual, era una declaración de guerra contra la crítica. Decidí que no podía ser una víctima pasiva de este nuevo entorno. Mientras repartía las hojas con los temas de la clase, ideé un plan. La próxima reunión del departamento sería mi escenario. Necesitaba compartir nuevamente mi visión, esta vez en un contexto más formal, y afianzaría mis argumentos con datos y evidencias de autores que valoraban el poder de las historias. El día de la reunión llegó. Preparé una presentación cuidando cada palabra, cada imagen que proyectaría en la pantalla. Sabía que sería un campo de batalla, pero cada diapositiva era un escudo que protegía mi vulnerabilidad. Hice énfasis en las historias que habían sido silenciadas, la necesidad de darles voz. Mientras hablaba, pude notar el escepticismo en algunos rostros, otros, sin embargo, parecían abrirse, tal vez recordando sus propias luchas. Poco a poco, la discusión se tornó intensa. Uno de mis colegas más críticos, un hombre con propiedades bien establecidas en el programa didáctico, cuestionó mi enfoque. ¿Crees realmente que unos relatos personales pueden impactar el aprendizaje de estos estudiantes? No se trata de tus memorias, sino de resultados tangibles. Esa encrucijada me llevó a una revelación. La historia no puede ser medida solo en estadísticas, y ese era precisamente el punto que necesitaba destacar. Charlar sobre las experiencias vividas, las emociones que surgen al contar nuestra verdad, era una manera poderosa de conectar con los demás. Las lecciones pueden ser más efectivas cuando están rodeadas de experiencias auténticas, respondí con firmeza. La conferencia terminó en un silencio tenso. No sabía si había logrado cambiar alguna opinión, pero había hecho lo que no había podido en mucho tiempo,
defender mi posición. Me retiré de la sala con un aire renovado, consciente de una chispa encendida en mí. Debía adoptar una nueva estrategia para enfrentar la inminente crítica. La reacción de mis colegas en la reunión había sido solo una muestra. Las palabras de aquel hombre resonaban en mi mente. Ahora me encontraba en un dilema. Debía asumir el riesgo de seguir hacia adelante con la publicación de mi libro. La idea de ser un autor no sería solamente un reconocimiento personal, sino un avance en la posibilidad de que otros se sintieran motivados a contar sus relatos también. Sin embargo, mientras esas ideas danzaban en mi cabeza, el pánico regresó. ¿Estaba dispuesto a exponerse al escrutinio público completo? Esa posibilidad me inquietaba, pero la urgencia de compartir mi voz, y las lecciones de quienes fueron silenciados, urgía como un río desbordante. Así que, reuní valor y decidí que presentaría mi manuscrito a una pequeña editorial local que había hecho un llamado a narraciones auténticas. El momento de someter mi trabajo al juicio del mundo se acercaba, y a la par, sentí una dosis renovada de determinación. Sin embargo, la emoción mezclada con el miedo era innegable, y la presión de tomar esta decisión podría desbordar el equilibrio que había logrado. Mientras mandaba el correo de consulta a la editorial, el escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué harías si todo estuviera en juego y solo te quedara un solo intento? ¿Te arriesgarías? Esa pregunta se convirtió en un eco que reverberaba dentro de mí. Era el umbral de un nuevo comienzo, pero también el inicio de nuevas batallas. La expectativa crecía, y el temor que sentía confirmaba que estaba en el camino correcto. Las sombras del pasado parecían disolverse a medida que la luz de la posibilidad iluminaba mi futuro. Pero, ¿sería suficiente para sortear las adversidades que se avecinaban? La respuesta estaba a punto de revelarse. La siguiente semana se presentó como un espejo que reflejaba mis temores y anhelos. La inquietud por el manuscrito que había enviado se incrementaba a cada hora, a cada día que pasaba sin respuesta. A menudo me encontraba absorto en mis pensamientos, cuestionando cada palabra, cada frase que había plasmado en la página. Fue una lucha constante contra la duda, que parecía cobrar vida propia, instigándome a reconsiderar incluso mis intenciones más sinceras. Mi mente, una cacofonía de preguntas, buscaba desesperadamente respuestas. ¿Era realmente el legado que quería dejar? La idea de ser visto como un charlatán me aterraba. Pero después de aquella reunión, donde había defendido con pasión mi posición, comenzó a crecer en mí un sentido de propósito más profundo. Hacía falta más que miedo para acobardarme, se requería convicción. El día de mi cumpleaños llegó y con él una serie de reflexiones que puse en perspectiva. Mientras algunos celebraban a mi alrededor, sumergido en un flujo de cariño y buenos deseos, no podía despojarme de la sensación de que este día podría marcar un giro en mi vida. Miré las sonrisas de mis seres queridos y comprendí que la autenticidad de mi relato sería el mejor regalo para ellos. Un acto de sinceridad que podría resonar en muchos más. Sin embargo, mientras disfrutaba de la atención, un mensaje inesperado apareció en mi teléfono. Era un breve correo de la editorial, una respuesta al envío que había realizado. Mi corazón se detuvo por un instante. Agradecemos su contacto y nos gustaría programar una llamada para discutir su propuesta. La urgencia del momento me recorrió como una corriente eléctrica. De repente, todo el miedo que había estado acumulando parecía disiparse en un parpadeo. A medida que la conversación se aproximaba, me encontré percatándome de que este era el momento decisivo. Iba a ser el instante en que mis narraciones, mis vivencias, se someterían a un juicio, no solo por el editor, sino por mí mismo. Tenía que decidir si me adheriría a la experiencia auténtica que quería transmitir o si sucumbiría a la presión de conformarme a un formato organizado y predecible. En el transcurso de los días previos a esa llamada, me reencontré con mis textos, pasé horas revisando cada fragmento. En cada relato reconocí tramas humanas, la vulnerabilidad que había judeado en mi interior, temores que había compartido abiertos al aire y lágrimas que ya no me pertenecían, sino que eran el eco de historias que anhelaban ser escuchadas. Cuando finalmente llegó el día de la llamada, el nudo en mi estómago era palpable, pero había cultivado la determinación de no permitir que la duda eclipsara mi progreso. Al contestar, la voz del editor resonó con calma y amabilidad, lo que me otorgó el ímpetu necesario para expresar mi visión. Había preparado notas, argumentos que indicaban cómo estos relatos podían transformar la enseñanza, pero había algo más que no había previsto. La pasión que sentía por mis historias golpeó con fuerza. Cada palabra que pronuncié estaba cargada de emoción. Las historias personalizadas tienen el poder de cambiar vidas, compartí, sintiendo una oleada de alegría mientras lo confesaba.
La conversación se tornó fluida, el editor se mostró interesado, haciendo preguntas que conectaban con mis ideas. Sin embargo, al final de la llamada, él mencionó una inquietud que hizo que mi respiración se entrecortara. Estamos buscando enfoques más mínimos, algo más plano. Su comentario caló hondo en mí, una sombra de duda se asomó nuevamente. Iba a ser capaz de mantenerme fiel a mi intención en un entorno que exigía algo diferente. Mientras colgaba, me encontré debatiéndome entre el deseo de ser escuchado y la presión de encajar en un esquema preestablecido. La disyuntiva se erguía frente a mí como un coloso, desafiándome a decidir. La voz interna volvió a surgir. ¿Qué harás si estás a punto de ceder y todo estuvo en juego? ¿Te arriesgarás a perder tu esencia? Esa pregunta resonaba ahora, más fuerte que nunca. No sabía si mis decisiones me llevarían hacia una propuesta auténtica o si me orillaría a comprometer mi visión por miedo al rechazo. Con el latido de mi corazón palpitando ferozmente, empecé a comprender que el riesgo de intentar era menor que el arrepentimiento de no haberlo hecho. Había llegado el momento de examinar no solo mis habilidades como narrador, sino la autenticidad que quería preservar a través de las palabras, y así, con la soledad de mis pensamientos como compañera, supe que más allá de la respuesta de la editorial, lo que realmente necesitaba era reafirmar mi voz. Estaba en la antesala de una decisión que, sin duda, podía cambiar mi vida. Con la fecha límite de la presentación de un nuevo enfoque acechando, la pregunta seguía danzando en mi mente. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por la historia que deseaba contar? Esa tensión interna se convirtió en el motor que impulsaría mis siguientes pasos. La siguiente mañana, un rayo de sol se coló por mi ventana, rompiendo la oscuridad que había acompañado mis pensamientos durante la noche. Me desperté con una mezcla de nervios y determinación líquida corriendo por mis venas. Era el día que había estado esperando y temiendo a la vez. La fecha para presentar mi nuevo enfoque a la editorial se acercaba rápido. En un instante, comprendí que no había vuelta atrás. Mientras me preparaba, el reflejo en el espejo me ofreció una imagen transformada. El rostro que una vez había visto como un lienzo de inseguridades ahora parecía decidido y resuelto. La convicción de que tenía algo valioso que ofrecer comenzó a disipar las dudas que habían ensombrecido mi mente. Con cada prenda que me ponía, visualizaba los relatos que había escrito, el entrelazado de emociones y experiencias que representaban no solo mi vida, sino la voz de quienes no podían contar sus propias historias. Llegué a un café pequeño que había elegido como escenario para la presentación. El aroma del café y el bullicio del lugar crearon una atmósfera propicia para las grandes decisiones. Escogí una mesa en un rincón tranquilo y tomé un profundo aliento, tratando de calmar el latido acelerado de mi corazón. Era esencial que expresara no solo lo que había escrito, sino también lo que significaba para mí. Comencé a escribir notas, esquemas, pero a medida que las ideas fluyeron de mi mente al papel, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba era despojarme de toda estructura formal. Entonces, con la tinta aún fresca, opté por un enfoque más libre, un formato que permitiera que mi esencia y autenticidad brillaran con mayor intensidad. Mi objetivo era conectar, tocar corazones, y eso requería riesgo. Mientras aguardaba la llegada del editor, cada segundo se sintió como una eternidad. Reflexioné sobre mi intención original al escribir. La esencia de mis palabras no debía ser alterada por el miedo. Si bien insistir en un enfoque más personal implicaba un desafío, la idea de presentar algo que no reflejara mi verdadera voz parecía un sacrificio inaceptable. Era un dilema moral palpable que intensificaba mi determinación de ser genuino. Finalmente, el editor apareció. Su mirada cálida y su sonrisa amable me ofrecieron un respiro momentáneo. Nos saludamos y comenzamos a intercambiar palabras triviales, pero el aire también estaba cargado de un propósito palpable. Sin embargo, en el fondo, sabía que el momento crucial no tardaría en llegar. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para conocer mis ideas, inicié, mi voz firme aunque el subtexto del nerviosismo era innegable. Comencé a relatar los relatos que había tejido, los ecos de experiencias que habitaban en mí, lo que estos significaban. A medida que compartía mi visión, noté cómo el editor prestaba atención a mis palabras. Su expresión cambió de una simple curiosidad a un interés real. Sin embargo, al llegar la parte donde exponía mi deseo de evitar el enfoque aplanado, percibí una sombra de tensión en su rostro. Entiendo tu perspectiva, dijo, pero la industria tiende a valorar la simplicidad en la narración hoy en día. En ese momento, sentí un golpe en el estómago. Una parte de mí contemplaba la posibilidad de ceder, de adaptarme al molde predeterminado para evitar el rechazo. Sin embargo, otra voz emergió, más fuerte que nunca en mi interior. Tenía que ser valiente,
Le debía eso a mis relatos, a mí mismo. Mi intención no es complicar lo simple, sino llevar al lector a un viaje emocional, respondí, mi voz elevándose con cada palabra. No se trata solo de contar historias, se trata de conectar a un nivel profundo y transformador. Cada palabra resonaba con la convicción que había cultivado. Mientras discutíamos, se estableció un tira y afloja de ideas. Aumentaba la presión, pero yo me aferraba a la autenticidad. Decidí arriesgarme y enfrentar las inquietudes que surgían, confiando en que mi visión era lo que realmente tenía que ofrecer. Con cada respuesta, desnudaba mi deseo de más. Que ser un autor, quería ser un narrador que no solo informara, sino que inspirara. Finalmente, la conversación tomó un giro inesperado. Los comentarios del editor, al principio críticos, se tornaron más contemplativos. Quizás este enfoque más íntimo pueda resonar más de lo que imagine, dijo, una chispa de interés iluminando su mirada. Su apertura me otorgó una brizna de esperanza, pero aún había un camino por delante. A medida que la reunión se enfriaba, lo que había comenzado como una presentación se convertía en un diálogo enriquecedor sobre cómo podría revolucionar no solo mi trabajo, sino la forma en que los lectores experimentan la narrativa. Al salir del café, el peso de la incertidumbre seguía presente, pero ahora estaba impregnado de una nueva luz. Había defendido mi esencia y había encontrado a alguien dispuesto a escucharlo. Sin embargo, el camino seguía lleno de interrogantes, el futuro era incierto. ¿Habría captado lo suficiente su interés para avanzar? ¿Sería esta la primera chispa de una conexión real? Con esas preguntas reverberando en mi mente, supe que había desenterrado algo más profundo en mí, algo que me impulsaba hacia adelante. Pero la historia no terminaba aquí. Justo cuando creía haber tomado el control, una nueva llamada me sorprendió en mi móvil. El número no lo conocía, pero la voz al otro lado era familiar. Hola, soy Marta, de la revista Rostros del Sur. Quisiera hablar contigo sobre un proyecto en el que creo que tu voz encajaría perfectamente. La voz de Marta resonó en mi oído como un eco inesperado. Cada sílaba parecía llevar un peso que me provocaba tanto emoción como ansiedad. La idea de que una revista reconocida estuviera interesada en mí, en mi voz única, era un respiro de aire fresco en medio de la incertidumbre. Sin embargo, había un giro en esta historia que necesitaba entender. ¿Cuándo podemos reunirnos para hablar sobre esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque un torbellino de dudas se arremolinaba en mi mente. Marta era conocida por su visión aguda en la industria, lo que significaba que cualquier propuesta de su parte venía cargada de expectativas y criterios que podría costar cumplir. Concertamos una cita en un espacio más sencillo que el café donde había presentado mis ideas al editor, un pequeño parque que ofrecía un aire de informalidad que me permitiría abrirme sin las presiones de un entorno corporativo. Mientras caminaba hacia nuestro punto de encuentro, la ansiedad que había sentido antes se transformó en anticipación, un símbolo del reto al que enfrentaba, no solo como escritor, sino como individuo. El parque estaba lleno de gente, risas y el sonido de niños jugando, un mero trasfondo que contrastaba con la lucha interna que habitaba en mí. Encontré a Marta sentada en una banca, su expresión acogedora. 3 horas después, nuestras charlas eran una mezcla de buenas ideas y dilemas éticos sobre la representación de historias. Ella había leído mis relatos y su entusiasmo chispó mi inseguridad. Lo que necesitas es un enfoque fresco y auténtico para Rostros del Sur. Unas narraciones que no solo informen, sino que aproximen las emociones de quienes las viven, comenzó, su mirada fija en la mía. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un mantra que necesitaba escuchar. Sin embargo, a medida que Marta compartía sus ideas, una sombra de desconfianza nubló mi pensamiento. ¿Pero qué significa esto para mi voz? ¿Puedo desarrollar una narrativa que no se adapte a un formato ya establecido y aún así ser publicada? La pregunta burbujeó en mi interior, una voz escéptica que no podía ignorar. La herida de la crítica seguía viva en mí, y el miedo a la conformidad era una batalla constante. Marta parecía captar mi vacilación. La autenticidad no está reñida con las expectativas del mercado. Muchos lectores buscan historias genuinas, y tu trabajo ya demuestra eso. Solo debemos encontrar la manera de comunicarlo adecuadamente. Su voz era una luz en la oscuridad, una invitación a explorar una parte de mí que había estado reprimida por el miedo. Mientras la conversación se desarrollaba, sentí que comenzaba a deslastrarme de las cadenas que me habían mantenido atado a un concepto rígido sobre lo que me era permitido hacer como escritor. Cada propuesta de Marta me retaba a cuestionar mis límites, empujándome hacia una dirección emocionante y aterradora al mismo tiempo.
Estoy dispuesto a explorar eso, pero hay una cosa que necesito asegurarte, le dije, sintiendo como la determinación comenzaba a construirse de nuevo dentro de mí. No quiero ser un escritor más. Quiero ser un narrador que desafíe, que incomode y que haga reflexionar. Estoy aquí para contar historias que realmente importen, aunque eso signifique ser diferente. Eso es exactamente lo que me gusta de ti, respondió Marta, asintiendo con seriedad. Tu desafío será equilibrar esa autenticidad con la conexión que los lectores buscan. Pero tengo confianza en que puedes hacerlo. De repente, el rugido de la realidad se deslizó en mis pensamientos. Las palabras de Marta abrieron un abanico de posibilidades, pero también surgieron nuevas preguntas. ¿Podría realmente entrar en una narrativa que desdibujara las fronteras entre el escritor y el lector, entre lo personal y lo universal? Al finalizar nuestra charla, nos despedimos con la promesa de consolidar nuestra colaboración en un futuro cercano. La incertidumbre seguía ahí, pero ya no me sentía paralizado por ella. Había encontrado una renovada claridad que resonaba con cada palabra que había compartido, camino hacia casa, reflexionando sobre las decisiones que tomaría. La idea de convertirme en un narrador audaz flotaba en mi mente, pero también cultivaba la sombra de mis propias inseguridades. Podía ver el camino delante de mí, lleno de retos y recompensas, pero el rumbo no estaba totalmente claro. Lo más inquietante era saber que el desafío real apenas comenzaba, así que, al poner un pie en la puerta de mi hogar, una sensación de anticipación me envolvía. Estaba a punto de adentrarme en un mundo donde lo desconocido y la creatividad podían transformarse en algo extraordinario. En ese momento, mi móvil vibró de nuevo. Un mensaje inesperado se asomaba por la pantalla. Era de un viejo amigo. He oído rumores sobre tu trabajo en la editorial, y creo que podemos hablar de un proyecto que definitivamente encajaría contigo. El mensaje del viejo amigo me dejó sin aliento. Sentí como un torrente de curiosidad me inundaba mientras pronto me daba cuenta de que era más que una simple notificación. Era una oportunidad que podría llevarme a explorar nuevos horizontes, un nuevo campo en el que podía aplicar los aprendizajes que había recogido de mi reciente conversación con Marta. Transcurrieron minutos antes de que decidiera responder. ¿Qué significaba realmente aceptar una invitación del pasado en un momento en el que intentaba afianzar mi voz en el presente? Esa voz que todavía lidiaba con las sombras de la duda y la crítica. Pero las palabras en la pantalla vibraban con promesas de renovación y colaboración. Finalmente, escribí un breve mensaje: claro, hablemos. ¿Cuándo puedes? La respuesta llegó de inmediato, y en cuestión de minutos, había concertado una reunión para el día siguiente. En ese instante, la mezcla de incertidumbre y emoción se transformó en un deseo ferviente de avanzar. Esa noche, me retiré a mi pequeño estudio. Me senté frente a mi computadora, rodeado de hojas sueltas, libros y notas. En ese espacio, sentí que la esencia de mi trabajo palpitaba con más intensidad. Reflexioné sobre mis relatos, aquellas narraciones que junto a Marta había decidido explorar. Mi objetivo se había ampliado no solo a contar historias, sino a conectar con las experiencias que, aunque racialmente diferentes a las mías, se sentían humanas y cercanas, como ecos de una misma realidad. Al día siguiente, llegué al lugar acordado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mi amigo Alejandro me recibió con una sonrisa. Nunca pensé que escucharíamos de nuevo sobre ti de esta forma, comenzó, señalando un menú de café. Mientras tomábamos un café en una mesa al aire libre, franqueamos el muro de la nostalgia. Alejandro era un profesional en la producción audiovisual, había estado trabajando en un proyecto que podría ser la combinación perfecta para mis relatos. Estoy produciendo una serie sobre narrativas personales de fotógrafos emergentes en diversas partes del mundo, me explicó. Pienso que tu voz, esa autenticidad que buscas, podría traer algo fresco a la serie. ¿Te gustaría colaborar? La propuesta me golpeó con fuerza. Era todo lo que había querido, una oportunidad para contar no solo mis historias, sino también ayudar a contar las de otros, integrando el enfoque que Marta había comentado. La idea de transformar relatos escritos en una serie visual fue una revelación. Pero también sacudió de nuevo las cicatrices de mi inseguridad. ¿Tenía realmente lo necesario para participar en un proyecto de esta envergadura? Es una gran propuesta, pero ¿realmente puedo? No tengo la experiencia para, dejé la frase en el aire, sin poder concretar lo que realmente temía. Exactamente de eso quiero hablar contigo, interrumpió Alejandro, su tono firme. Se trata de superar la línea que separa lo que crees que eres capaz de lograr y lo que realmente puedes alcanzar.
Yo creo en tu capacidad. Necesitas sacudirte esa inseguridad. Las palabras de mi amigo resonaban en mí como un eco de la charla con Marta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarme? En ese momento, una chispa de determinación bloqueó la corriente de dudas. Y así, nuestra conversación fluyó, cada idea y cada desafío me empujaban hacia adelante. Cada rayo de inspiración que brillaba era también un recordatorio de que no estaba solo en este camino, tenía la oportunidad de construir una red, un ecosistema donde mi voz podría superar sus limitaciones. Sin embargo, mientras el entusiasmo crecía, también se sentaba otro tipo de ansiedad a medida que me daba cuenta de que habría que enfrentar a aquellos críticos del pasado, aquellos cuya desaprobación aún resuena. ¿Podría realmente reconciliarme con mis temores y salir victorioso en esta nueva aventura? Al despedirnos de ese café, con una nueva propuesta a cuestas, mi mente estaba ya trabajando en cómo contar esas historias en el formato visual. La emoción se entrelazaba con el miedo, formando un todo que comenzaba a dominarme, pero así como el pasado se retira, el futuro se muestra incierto. Al cerrar la puerta tras de mí, sentí el peso de la decisión, como si un nuevo capítulo se estuviera escribiendo. Mi móvil vibró una vez más mientras caminaba hacia casa, advirtiéndome de un mensaje inesperado. Las cosas no serán fáciles, pero nunca lo son. Prepara tu voz. Las palabras se entendían como un desafío más. Así que, mientras el horizonte se acercaba, sabía que la lucha interior apenas comenzaría. El día siguiente estuvo marcado por una mezcla inconfundible de energía y ansiedad. La idea de colaborar en un proyecto audiovisual me llenaba de expectación, pero también de un abrumador temblor interno. Recorrí las calles con la mente en ebullición, preguntándome cómo aprovecharía esta oportunidad. Mi interior pulsaba entre la emoción y el temor, la adrenalina de lo desconocido empujándome a buscar respuestas. Al volver a casa, me senté frente a mi escritorio. Las hojas de papel y los libros esperaban ansiosos el chisporroteo de mis ideas. Tenía que aterrizar toda la energía acumulada en un plan concreto. El primer paso consistía en desarrollar una narrativa que resonara no solo con mi voz, sino también con la experiencia cruda de los fotógrafos que iban a compartir sus relatos. Sabía que debía escarbar profundamente dentro de ellos, atrapando sus emociones en cada imagen y cada palabra. Esa noche, pasé horas escribiendo, sumergiéndome en la esencia de las historias que quería contar. Las dudas seguían asomándose, como sombras al acecho en un rincón de mi mente. ¿Sería capaz de capturar sus vivencias de manera auténtica? Me di cuenta de que mi enfoque debía ir más allá de contar historia tras historia. Necesitaba entender lo que estos fotógrafos habían sentido en su camino, lo que les había llevado a la cámara, y cómo sus obras impactaban sus propias vidas. Días pasaron en esa vorágine creativa, dejando un rastro visible de páginas desechadas, garabatos y correcciones. La presión era intensa, y la ansiedad crecía con cada frase que escribía. En mi interior, la voz de la crítica interna no dejaba de susurrar: no estás a la altura. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo bien? Fue un día en particular, mientras esperaba el tren, que sentí un clic en mi mente. Comencé a notar que el arte de contar historias no solo consistía en recolectar vivencias ajenas, sino también en ofrecer mi propia perspectiva. No debía tener miedo de aportar mi visión, mi contexto, ese matiz que dotaba a mis relatos de autenticidad. De repente, un pequeño resquicio de confianza se asomó en medio de mi tormenta interna. La idea de que yo también podía ser un puente entre esos fotógrafos y el mundo resonó con fuerza. El día de la primera reunión con Alejandro llegó y me sentía preparado, aunque aún con la adrenalina apretando mis nervios. En un acogedor estudio lleno de imágenes y creatividad, Alejandro compartió las dinámicas que había planificado. Mi papel se definiría en la forma en que interrogaría y exploraría las historias de los fotógrafos. La claridad con la que me explicaba el proceso encendió mi confianza. Pronto me di cuenta de que también necesitaría enfrentar a las críticas, no solo las que venían del exterior, sino las de mi propia mente. Reconocer la resistencia interna a arriesgarme en esta nueva aventura sería fundamental. La fragilidad de esa voz crítica era un obstáculo que debía desestimar. Cada palabra de apoyo de Alejandro comenzó a funcionar como un soporte, ayudándome a cimentar ese nuevo camino. Así, mientras me adentraba en la colaboración, una pregunta latente aún crecía en mí. ¿Cómo enfrentaría la presión de ser el narrador de historias que aún no había vivido, que se entrelazaban con experiencias personales ajenas y que desafiarían mi perspectiva? Esa incertidumbre se transformó pronto en un cálido desafío. Debería confrontar mis propios límites y encontrar mi voz en las narrativas de otros. Al concluir nuestra reunión,
Me prometí a mí mismo que haría un esfuerzo consciente por desmantelar esas barreras. Fue entonces cuando, al regresar a casa, un nuevo mensaje apareció en mi móvil. ¿Estás listo para salir de tu zona de confort? El primer fotógrafo te espera mañana. La adrenalina volvió a hacer clic en mi estómago, y una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de mí. El futuro estaba lleno de promesas, pero también de desafíos personales que estaban a punto de transformarme. ¿Sería capaz de enfrentar a los fantasmas del pasado la próxima vez que mirara a la cámara? El amanecer de mi nueva vida fue diferente. Las sombras que habían permanecido en mi mente comenzaron a disiparse, revelando un camino lleno de posibilidades. Había aceptado el reto de ser narrador, no solo de mis propias historias, sino también de las de otros, y eso me había permitido llevar mi voz a un lugar donde antes había temido estar. La mañana en que conocí a la primera fotógrafa, sentí un escalofrío de nerviosismo, pero también un electrizante sentido de propósito. Su nombre era Sofía, una mujer con una historia de resiliencia que resonaba con mis propias luchas. A medida que charlábamos, la conexión se hizo evidente. Ella hablaba con pasión sobre su arte y su deseo de llevar las historias de su comunidad al mundo. Mientras ella compartía su experiencia, me di cuenta de que para mí no era solo un intercambio, sino una oportunidad de crecimiento. Cada palabra que pronunciaba me servía como un espejo, reflejando una parte de mí que había estado oculta. En esa conversación, algo importante cambió. Empecé a ver las historias de otros como un camino hacia mi propia autenticidad. Al final de nuestra charla, le propuse que trabajáramos juntos en un proyecto que combinara sus fotografías con mis narraciones. Su rostro iluminado me llenó de orgullo y confianza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de colaboración. Cada encuentro con Sofía me acercaba más a la cruda realidad de su trabajo, y también a la historia que siempre había deseado contar. A medida que sumergía en su mundo, recordaba las enseñanzas de mi abuela, la misma valentía que me había inspirado a enfrentar a mis críticos. No solo estaba creando, estaba construyendo un puente entre generaciones, compartiendo un legado que no era solo mío. El proyecto cobró vida. Con cada imagen y cada palabra, construíamos un relato que trascendía el simple hecho de narrar. Era un testimonio de lucha, resistencia y triunfo frente a la adversidad. Este no era solo un libro, se estaba convirtiendo en un manifiesto. Había dado un giro fundamental a mi vida profesional. Cuando llegamos al punto de presentar nuestro trabajo, un sentimiento de expectación y nerviosismo se apoderó de mí. Este era el resultado de semanas de trabajo arduo y emocional. Invitamos a la comunidad a conocer nuestras historias. Ante un público entusiasta, me dirigí a ellos. Las primeras palabras que emití se sintieron como la rompedura de una cadena. Hablé no solo de nuestras historias, sino de las voces que tradicionalmente habían sido calladas. Las risas y el silencio compartidos revelaron una profunda conexión, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz era escuchada y valorada. A medida que la presentación avanzaba, no solo compartía relatos personales, sino que los entregaba al público como un regalo invaluable. Las preguntas que surgían de la audiencia eran prueba de que habíamos dejado huella. El momento culminante llegó cuando un joven se levantó y compartió cómo había encontrado inspiración en nuestras historias para perseguir su propia pasión por la fotografía. En ese instante, supe que había logrado mi objetivo. Mi abuela, mis luchas y el legado ahora eran parte de un todo más significativo. Había creado un espacio donde el conocimiento y la lucha podían ser celebrados. El reconocimiento de mis colegas, una vez escépticos, se convirtió en un testimonio de mi transformación. No solo había demostrado que el saber tiene un valor intrínseco, también había definido mi lugar en el mundo académico y artístico. A partir de ese día, ese proyecto se convirtió en un camino para ayudar a otros a contar sus propias historias. La comunidad empezó a resonar con la idea de que la voz de cada individuo es invaluable, y mi contribución a ese entendimiento se volvió mi mayor logro. El cierre de este capítulo de mi vida fue un acto sencillo y poderoso. Decidí comenzar un programa en la escuela donde fomentaría la narración y la creación artística entre los estudiantes. La certeza de que transmitiría un legado viviente me dio paz y satisfacción. Había dejado de lado las inseguridades y abrazado mi papel como educador y narrador. La vida se sentía vibrante, tenía un propósito claro, un camino trazado y la voz para seguirlo. La jornada de reflexión y crecimiento personal culminó en un sentimiento de confianza sólida y reconocida. Había conquistado mis demonios internos y renacido como un educador que lleva consigo el legado de su familia, listo para inspirar a otros. Ahora,
No solo había dejado una huella en la comunidad, sino que también había encontrado la voz que siempre había deseado que se oyera. Les invito a que suspendan lo que están haciendo y se suscriban inmediatamente a este canal. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora para impactar el algoritmo y que más personas escuchen estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y unirse a esta increíble comunidad de historias de superación personal. No esperen ni un segundo más.